bienvenida al economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca, miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto, con quien en varias ocasiones habíamos hablado sobre PUCS y PDOT. Y él nos hablaba sobre el trabajo consciente, responsable que había dado el Consejo Municipal para la generación de esta ordenanza. Las críticas están llegando y vamos a hablar sobre las mismas, pero antes quisiera evacuar un punto, pues es muy importante la precisión en la información desde el sector público, en este caso en su calidad de concejal economista Ugalde. Usted cometió lo que consideramos un lapsus. Señaló casi un mes antes de la publicación de esta ordenanza en el registro oficial que esta ya había sido publicada. La ordenanza en realidad se publicó el 20 de diciembre. Le invitamos a hacer una aclaración de a qué se debió ese lapsus y en todo caso lo que nos interesa es hablar sobre la calidad del documento, fuertemente criticada el día de ayer por el exalcalde de la ciudad de Cuenca, quien además es un experto en estos temas, llegó a ocupar incluso como primer ciudadano cuando recién se creó la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Le damos la bienvenida. Gustavo, en primer lugar, muy buenos días con usted, para todos los amigos, las amigas que nos escuchan. Un muy buen inicio de fin de semana desde ya también mis deseos por todo género de éxitos en este fin de año y en el año entrante. En efecto, Gustavo, un lapsus por el cual debo pedir disculpas. Fue un tema nada más referente al cronograma con el cual el registro oficial venía publicando la ordenanza que norma el plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Esto en efecto fue nada más un lapsus de tiempo. Nosotros habíamos como Consejo Cantonal enviado oportunamente, porque por ahí ya varios apetitos políticos, usted sabe cómo es esto y acerca de las elecciones, la gente tiende a distorsionar las cosas. Decían que nos demoramos nosotros como Consejo Cantonal, como administración, en enviar el plan o el documento para que se publique en el registro oficial. Esto no es verdad. El documento fue enviado oportunamente y justamente por eso hubo ese lapsus, ¿no? Se había enviado la semana anterior ya el documento al registro oficial. Del registro oficial, extraoficialmente nos habían dado un tiempo estimado de 10 a 15 días para la publicación, y eso es lo que yo tenía en mente cuando había dicho de que ya el documento debería estar justamente publicado y en vigencia. No fue así. El registro oficial, entendamos que es un organismo institucional a nivel nacional que publica no solamente las ordenanzas que se hacen en Cuenca, sino en todos los 256 municipios del país, juntas parroquiales, prefecturas, resoluciones de empresas públicas y demás. No es una institución que tiene una carga de trabajo importante, y en este caso se le envió desde Cuenca un documento que pasa de las 5.000 páginas. Se tomaron un poco más de lo esperado, a eso se debió el lapsus. Yo había tenido entendido de que se iba a dar en cuestión de unos 10 días, se dio un poco más. Le pido disculpas por el lapsus a usted, Gustavo, y a la ciudadanía. Y luego sí quiero referirme a los comentarios, no solamente del arquitecto Cordero, sino también de algunos ciudadanos que vienen refiriéndose a este tema del PDOT y el PUCS como un documento demasiado extenso, que tiene demasiados anexos, que es un documento, creo que me parece latoso, según dijo el arquitecto Cordero. A ver, esto, sí, el arquitecto será un experto en este tema, el arquitecto será también una de las personas, fue un referente también, es un exalcalde de Cuenca, pero aquí no hay que dar paso tampoco a los apetitos políticos, y es una pena justamente que un exalcalde de Cuenca se le ocurra decir que tras 40 años de carencia de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que tras haber hecho un esfuerzo consciente para lograr un diagnóstico correcto, coherente del sector, y tras 40 años, insisto, tras 40 años, poder tener una norma que rija, que planifique, que establezca cuáles son los criterios de crecimiento, de desarrollo del cantón, digamos que es lata. No es lata, mucho cuidado con eso. Esto es un documento absolutamente técnico que tiene al detalle cada uno de los polígonos de intervención territorial del Cantón Cuenca. Es un documento extenso, precisamente porque porque cada uno de sus anexos establece cuáles son los determinantes del territorio en cuanto al tema de creación de suelo industrial, en cuanto al tema del crecimiento del urbanismo, en cuanto al tema de la determinación de las zonas de protección, de recarga hídrica, en general de protección ambiental, en cuanto a la determinación de las zonas de producción agrícola. Entonces, cuidado, eso no es lata.
Eso es hacer las cosas con cuidado y es hacer las cosas bien, mucho cuidado con engañar a la ciudadanía, porque aquí se ha trabajado por el PDOT, hemos generado un logro histórico para la ciudad tras 40 años de carecer con ese documento y no vamos a permitir que se juegue con los apetitos políticos y se diga que el documento consta en la mitad del primer tomo, vale, y el resto es data, por favor, menos todavía de un profesional de la arquitectura. ¿Cómo se justifica en todo caso, perdón, Rosana, los 15 tomos? ¿O sucede lo propio con cada una de las ordenanzas relacionadas PUCS y PDOT que están presentando los municipios del país? No hemos tenido la posibilidad de contrastarlo, sería bueno saber esto. Se comentaba también sobre una cantidad de disposiciones transitorias de las cuales se deduce la necesidad de varios reglamentos que tendrá que trabajarlos en periodos perentorios, pero que serán de por lo menos algunos meses para permitir la aplicación de estos planes. 4,000 hojas constituyen esta publicación del registro oficial. Usted dice 5,000, sean 4,000 o sea 5,000, es una cantidad bastante grande. Y antes de escucharle, concejal Ugalde, usted es un académico, acaba me parece que en el año que termina de conseguir su PhD. Le preguntamos por qué esta diferencia en lo que podría ser un estilo de escritura burocrático, a diferencia, por ejemplo, del estilo de escritura científica, que hay varios métodos en los cuales no es necesario publicar los soportes, se utiliza la cita puntual y el documento del cual proviene esto. No es posible utilizar un tipo de escritura parecida a la escritura científica para evitar estas voluminosas publicaciones que significan complejidad no solamente para quienes lo publican, complejidad para quienes lo leen, complejidad para quienes requieren realizar cualquier análisis, pues tienen que remitirse a una cantidad bastante difícil de manejar en condiciones normales, que va a requerir sin duda de un tratamiento más bien de estos textos a través de herramientas con ordenadores o con computadores. Estimado Gustavo, en primer lugar le agradezco la mención al tema de mi doctorado y el hecho de considerarme usted un académico, porque de hecho es mutuo. Pero si vamos a hablar justamente del tema de la academia, usted sabrá de que sí, pues, cuando uno trabaja a nivel de un documento científico, genera documentos cortos con una serie de citas bibliográficas a documentos más extensos que están previamente publicados. En este caso, no podíamos hacer este referente a la escritura, científica de revistas indexadas, porque aquí no se trata de citas bibliográficas a documentos ya publicados. Todos los componentes del PDOT y del Plan de Uso y Gestión de Suelo son parte integral del documento y por lo tanto no están publicados en otro lado, no se le puede citar como fuente bibliográfica. Ahí la referencia, por lo que no se le puede gestionar esto desde la forma de escribir un artículo científico para una revista indexada. Pero permítame indicarle aquí una cuestión, porque la gente tiende muchas veces a confundir los términos. Una cosa es que uno haga un documento extenso y otra cosa es que uno haga un documento desorganizado. A ver, el PDOT y el PUS ciertamente es un documento que tiene muchísima extensión y aquí me resulta a mí francamente curioso de que, a ver, si hubiéramos hecho un documento cortito, se hubieran quejado diciendo que el documento es muy corto y que no hemos hecho nuestro trabajo. Hacemos un documento extenso y ahora resulta que es demasiado extenso. Entonces aquí no funciona ni por las buenas ni por las malas. Vamos a ponernos de acuerdo. El documento es extenso porque tiene todos los anexos del caso. Y le voy a decir además, Gustavo, de qué se trata. Tiene perfectamente organizado en esas 5,000 páginas para que el arquitecto Fernando Cordero deje de sufrir pensando que es lata y deje de actuar de mala voluntad frente a la ciudadanía. Tenemos un segundo anexo el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tenemos un tercer anexo el Plan de Uso y Gestión de Suelo, un cuarto anexo donde está la descripción de límites y de perímetros al detalle, cada uno de los límites de cada uno de los polígonos de intervención territorial, determinando dónde está el sector productivo, el sector industrial, dónde están los demás espacios. Tenemos un anexo 6 con las fichas normativas, que claro, por supuesto es extenso, porque estamos hablando de determinar los usos para los suelos de expansión, la ocupación de las zonas urbanas, los determinantes de susceptibilidad precisamente a fenómenos climáticos y demás,
las fichas de los ejes de aprovechamiento urbanístico, las fichas de cada uno de los polígonos de intervención de suelo urbano, de suelo rural de expansión, de suelo rural de protección, etcétera, etcétera. Sería ocioso y me parece un poco largo, debido siempre el tiempo es un tema complicado. Tenemos un anexo 8 donde están las normas de arquitectura y urbanismo perfectamente detalladas para que desde mañana el sector de la construcción, uno de los importantes motores de la ciudad y del Cantón Cuenca, tenga claras las reglas del juego, porque es otra cosa importante. Entonces también, antes de quejarnos del documento, decir que es un documento latoso, decir que tiene muchas hojas, entendamos, todos hemos revisado una enciclopedia. El documento sí es amplio, pero también está diseñado perfectamente a través de índices y anexos, por lo que la navegación dentro del documento es muy sencilla. Puede usted hablar con cualquier funcionario de control municipal o de planificación, le indicará que en un par de días uno aprende a navegar dentro del documento, a orientarse por los índices que están perfectamente organizados y encontrar la información que quiere en unos pocos minutos. Entonces, cuidado de que no es de que se puso así. Y una cosa más, nada más, Rosana, si te robo un minuto. También encontramos las buenas noticias, ¿ah? Porque también en este PDOT estamos, ¿por qué nos hemos demorado más, será un poco más extenso que el de otros cantones, me imagino? Porque la mayoría de cantones del Ecuador, seamos claros, reformaron el PDOT o ratificaron el PDOT que ya tenían en Cuenca. Tras 40 años de carencia empezamos de cero. Y eso significa que aquí se generan muy importantes, buenas noticias. Hay 600 nuevas hectáreas aproximadamente de creación de suelo industrial para una ciudad donde su industria estaba ya yéndose a otros cantones, donde la industria de Cuenca estaba ubicándose en Azogues, estaba ubicándose en el norte del Perú, en Pasaje, en Durán. Ahora hemos creado 600 nuevas hectáreas de soluciones para el suelo industrial. Hemos establecido exactamente dónde están las zonas protegidas. Y justamente quizás hacia allá iba, Isa, concejal Ugalde, quizás hacia allá mismo iba una de mis preguntas, y sobre las cuales quisiera alguna lectura y reflexión suya respecto a lo que decía el día de ayer el arquitecto Fernando Cordero. Él hablaba de que este es un documento muy amplio, pero que aún así tiene una gran cantidad de ausencias. Por ejemplo, él hablaba de la inexistencia de un mapa del cantón, y que esto no estará listo hasta antes de un año como mínimo, y que esto determina mucho el crecimiento urbano, cómo mismo va a crecer la ciudad, hacia dónde va a crecer. También hacía algunas referencias a que solamente está establecido que existe suelo industrial aquí en Cuenca a través de estos documentos, pero dónde ni cómo se va a desarrollar, eso todavía no estaba. A ver, Rosana, en primer lugar, tendría, estimada Rosana, siempre es un gusto saludarte. En primer lugar, que preguntarle tú mismo a Fernando qué es lo que está entendiendo por la publicación del mapa de Cuenca, porque a mí francamente me parece un despropósito y no tengo la menor idea. Concejal Ugalde, si me permite, hace rato. Si me permite, y esto sobre todo para nuestros oyentes, entendemos que usted le escuchó a Fernando Cordero por lo que ha dicho previamente. Escuchemos la parte concreta sobre suelo industrial para que usted lo explique en base a lo expresado por el exalcalde. Escuchamos unos segundos y enseguida le damos paso a usted. El sabio nos dirá que no hay cómo hacer, porque la ordenanza no nos aclara, la ordenanza me difiere. Puedo hacer, dicen que hay nuevo suelo industrial, que por primera vez en la historia de Cuenca ahora se crea nuevo suelo industrial. Pero por aquí hay una norma transitoria que dice que el Consejo tendrá que establecer ciertas condiciones para el suelo industrial. Entonces no ha habido nuevo suelo industrial, está anunciado que va a haber. Es decir, no hay definiciones sobre suelo industrial, es lo que le entendemos al exalcalde Fernando Cordero, y esta es una de 26 disposiciones transitorias. Estamos aquí, con su micrófono. Dejemos esto claro, porque estamos de nuevo desorientando a la ciudadanía, y esto no es lo que estamos tratando es de orientar, para eso estamos contrastándolo con usted. Por supuesto, y le agradezco mucho por su oportunidad, estimado Gustavo. Usted sabe que estamos para servirle. A ver, en orden, no sé a qué se refería en la parte anterior de lo que me preguntaba Rosana, el arquitecto Cordero, con el tema del mapa de Cuenca. El mapa de Cuenca es parte del PDOT ahora, y no sé realmente a qué viene el tema de la publicación del mapa. El tema del suelo industrial, quiero ser muy claro, y luego quiero, si me permite, Gustavo, decir cuáles son el tema de los famosos anexos. El tema del suelo industrial está perfectamente definido.
existe suelo industrial que ya está declarado, que es ya a partir de hace 10 días que está en vigencia la ordenanza, ya puede ser utilizado, y aquí hay, por ejemplo, están, además de las 110 hectáreas donde ya se asienta el parque industrial, están el parque industrial de Chayayacu, están 2 ampliaciones al parque industrial de Chayayacu, luego también sabemos que el parque industrial de Cuenca crecerá hacia el actual cuartel Cayambe, lo que era el Cayambe, que crecerá también hacia la zona de la quebrada de Milchichig. Hay una zona determinada ya también para parque industrial alrededor de Rivale, en la zona de Ricauste. Hay un corredor industrial muy bien definido en la zona de Jadán, hacia Nulti, en la zona Nulti-Jadán. Hay un corredor también que parte de Cumbe, donde hay un tema de suelo industrial. Entonces, ¿dónde se pierde el arquitecto Cordero o cualquiera de los ciudadanos que están haciendo la crítica? Está clarito dónde está el suelo industrial. Ahora, de que en algunos casos, y esto se debe a que queremos llevar la industria con la mayor responsabilidad del caso, y esto significa que vamos a poner ahí determinantes muy claros, sobre todo en el tema ambiental, ciertamente hay que aprobar ciertos planes parciales. Y hay que llevar ciertos temas, sobre todo donde son zonas ambientalmente sensibles, a consideración del Consejo Cantonal o a cierto nivel de aprobación a nivel de la Dirección de Planificación. Pero el hecho de que se tenga que generar un plan parcial o el hecho de que se tenga que generar una normativa está muy lejos de decir dónde está, o de decir que no existe el suelo industrial, o de que hemos dicho que hay pero no ha habido. Creo que hay. Está determinado exactamente dónde. Exactamente. ¿Cuáles son los corredores industriales? Rápidamente decirnos en dónde. ¿Perdón? Si puede especificarnos rápidamente en dónde. ¿Cuáles son las nuevas zonas de suelo industrial? Claro, acaba de decirle Gustavo, pero se lo digo de nuevo con mucho gusto. Alrededor de las 110 hectáreas donde ya está asentado el Parque Industrial de Cuenca, tenemos 2 crecimientos importantes. Hacia un lado, hacia la zona de Milchichig, donde se va a habilitar nuevo suelo industrial, y hacia el otro lado, donde está el antiguo cuartel. Por otro lado, tenemos el parque... ¿Perdón? Incluye al cuartel. Por supuesto. Tenemos por otro lado el Parque Industrial de Chayayacu, donde tiene 2, crece, además del que ya existe, crece hacia el norte y hacia el suroccidente, me parece. Esto le debo exactamente en el tema del mapa, pero tiene 2 ampliaciones, el Parque Industrial de Chayayacu. Le decía que existe un corredor de suelo industrial que parte de Jadán parte de Nulti y se acerca hacia la zona de Jadán. Tenemos suelo industrial creado alrededor de donde ya existe un asentamiento previo industrial en la zona de Ricauste, y tenemos un corredor también que va desde Cumbe hacia Tarque, ocupando también hay un corredor industrial. Esto suma un poco más de 600 nuevas hectáreas de suelo industrial. Pero debido a su tiempo, estimado Gustavo, permítame nada más aclarar un tema adicional. Las famosas normas conexas que ya nos dicen que el PDOT está incompleto porque tiene una serie de normas conexas, cuidado. El PDOT está perfectamente listo y en vigencia y tiene todos los documentos que necesita. Hay una serie de disposiciones transitorias que se refieren a otra normativa que se tiene que hacer por ley porque no se puede incluir. Ya están quejando además de que el PDOT es muy largo y quieren que le sigamos poniendo cosas. A ver, hay otras normas conexas. No significa que el PDOT esté incompleto. Hay normas conexas, como por ejemplo la ordenanza de vivienda popular y vivienda progresiva. La ordenanza de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Esta ordenanza, la que habla de vivienda popular, es justamente una de las disposiciones transitorias. Ya la ordenanza ha sido enviada a varios organismos como la Cámara de la Construcción, como el Colegio de Arquitectos, varias instituciones han recibido, varias universidades han recibido ya la primera versión de la ordenanza de vivienda popular, que va a cumplir también una deuda histórica de la vivienda popular en Cuenca, que no se había tocado porque no había suelo para el tema de la vivienda popular, y es otro tema que también se soluciona desde el plan de uso y gestión de suelo. Por ejemplo, vamos por poner un ejemplo, esta ordenanza ya está lista y en efecto había, me parece que 90 días para presentarla. Otra cosa, otra de las disposiciones transitorias, porque no puedo decirlas todas, pero para que la ciudadanía se haga una idea, el tema de la reubicación de la zona de tolerancia. La gente del barrio donde está ahora el tema de la zona de tolerancia ha venido más de 30 años pidiéndoles a las distintas administraciones que básicamente les han mentido diciéndoles que va a salir de ahí la zona de tolerancia. Y en realidad lo que tenemos ahora es una disposición transitoria donde ya es ley,
donde ya es un tema normativo de obligatorio cumplimiento, que en un periodo, me parece que de 60 días, inicie la consultoría para la reubicación de la zona de tolerancia. Y de ahí tenemos 6 meses para la entrega de la consultoría, y después de eso hay un periodo, si no me equivoco, de 3 años, de 2 o 3 años para la reubicación de la zona de tolerancia. ¿Dónde? Todavía no lo sabemos. Seguramente ya alguien dirá que se tenía pensado una zona, alguien inclusive hablaba de la zona de Chagabambi y demás. Esto es falso. No hay todavía una zona en donde se le pretende ubicar la zona de tolerancia. Esto tendrá que ser el resultado de un estudio técnico, pero ahora ya es verdad. O sea, ahora sí va a suceder. Los habitantes del barrio, que ya me parece que se llama, van a, por fin, ver cristalizado este largo anhelo de mover la zona de tolerancia. Esas son las famosas disposiciones transitorias. Son nada más cuestiones que vuelven efectivo el PDOT, pero no es que el PDOT no esté en vigencia. El PDOT está en vigencia y está perfectamente completo y funcional. En otro tema, las otras disposiciones transitorias, que en total son 26, me parece. ¿A qué se refieren? No podemos ingresar una por una, por supuesto, pero entendemos que varias de ellas generan la necesidad de nuevos documentos que tendrán que ser elaborados, y no se estiman tiempos de aproximadamente un año para que algunos de estos documentos puedan ser realizados. Es parte de lo que decía el exalcalde. Sí, probablemente es verdad. Tenemos cerca de 12, bueno, no todas las transitorias mandan a hacer nuevos documentos, algunas sí, como le decía el caso, por ejemplo, de la ordenanza de vivienda popular. Sí, probablemente será el transcurso de un año más o menos el que le tomará el Consejo Cantonal ir evacuando todos estos documentos, pero mucho cuidado, son documentos que completan y complementan la ordenanza del PDOT. Porque por ahí ya dijeron que son documentos que se necesitan para que el PDOT valga, para que el plan de uso y gestión de suelo funcione. Mucho cuidado con eso no es verdad. Son documentos complementarios que irán nada más ¿no es cierto?, completando de alguna manera y volviendo más funcional el tema del PDOT, que ya está en plena vigencia y ya está funcionando hoy, ¿no? Cuidado con el tema de que el tema no funciona. Pero sí, son varios documentos y en efecto debería tomar cerca de un año la elaboración de estas normas conexas. Por supuesto que no tienen nada que ver con el hecho de que el PDOT ya esté funcionando, ya esté en vigencia, y sobre todo es una buena noticia para Cuenca, Gustavo. En general, los constructores, ya sean privados o constructores profesionales que presentan proyectos para la ciudad de Cuenca, pueden ser ya atendidos y las cosas van a marchar, van a tener los trámites en plazos y tiempos razonables como se esperaba. Pero sin duda, estimado Gustavo, ya la ordenanza está en vigencia, ya las nuevas normas, las nuevas reglas de juego para el sector de la construcción ya están en vigencia este rato. Por supuesto que los trámites podrán ser más expeditos, este rato ya está en vigencia también, ojo, de cara a la agenda minera del gobierno nacional, también está en vigencia ya el PDOT, la zona donde se determina claramente las zonas de recarga hídrica y las zonas de protección ambiental, en donde la consulta popular, en donde el 86% de los cuencanos votaron a favor de conservar los páramos, está incluido dentro del PDOT, donde desde los años 60, con el Centro de Reconversión Económica no se generaba suelo industrial, ahora existe en el PDOT. La ciudad está ordenada, la ciudad sabe por dónde crecer, la ciudad tiene una lógica de desarrollo, de movilidad integral, de movilidad alternativa. Son buenas noticias para la ciudad. No desvirtuemos el trabajo solamente por apetitos políticos. El PDOT son buenas noticias y es un hito de esta administración y es un logro histórico que sí, entre otras cosas, dará luz verde a varios temas de la construcción. Y se ha visto, usted antes le prestaba atención al inicio de esta entrevista, estimado Gustavo, cuando se refería al periódico, a Primicias, a este medio digital. Vamos a hablar de ese tema también. En el que se hablaba de la inversión de los cerca de 44 millones de dólares en el tema de la obra pública. Y de nuevo, fíjese usted, Gustavo, aquí, permítame hacer un breve paréntesis. Vamos a hablar enseguida de este tema, no quisiera distraernos todavía, pero de hecho vamos a hablar de este tema, economista Ugalde. Simplemente yo quisiera añadir algo que a través de las redes sociales un distinguido jurista nos señala: el término lactoso se aplica para calificar a un documento, en este caso a la ordenanza, como un documento completamente antitécnico desde el punto de vista legislativo.
Le invitaría a este jurista, por supuesto, a visitarme a mí o a cualquiera de los técnicos de planificación en la oficina para poder con mucho gusto servirle e indicarle cuál es el argumento técnico. Esta ordenanza está perfectamente organizada a través de anexos y si algo es, por excelencia, es un documento técnico, un documento que establece a detalle cada uno de los polígonos de intervención territorial de Cuenca, estableciendo cuáles son las normas de construcción, cuáles son los parámetros de construcción, cuáles son los usos de suelo en cada uno de los sitios del cantón. Si algo cuenta este rato, algo hay con lo que Cuenca cuenta este rato, es con un documento absolutamente técnico. Extenso, sí, porque está bien hecho. De nuevo, no desvirtuemos el trabajo de una administración, no desvirtuemos el hito histórico buscándole, permítame el coloquialismo, Gustavo, la quinta pata al gato, porque no hay. Bien, es un documento creo técnico, que tendremos que esperar y en los próximos días ver con histórico. qué agilidad se mueven las cosas en el municipio en la aplicación de PUCS y PDOT. Y justamente Esa en lo será que la mejor tiene, respuesta. y justamente en lo que tiene Por que ver a la supuesto. aplicación, Andrés, había otras preocupaciones también en torno a las divergencias que había respecto de lo que hacía la municipalidad y de lo que avalaba o aprobaba el registro de la propiedad, sobre todo en lo que tenía que ver a la repartición o división de terrenos en las zonas rurales, en lo que tiene que ver a herencias, y esa era una de las expectativas que se aspiraba se supere con este nuevo documento. ¿Cómo ha quedado esta situación? Por supuesto, una de las grandes debilidades, una de las grandes complejidades era, y sobre todo para la Dirección de Control Municipal, el tema de las lotizaciones, ¿no? Justamente porque no había un documento claro en cuanto al tema de uso y gestión de suelo, y ahí es donde encontrábamos justamente estos grandes problemas, ¿no? Este crecimiento descontrolado de la urbe de Cuenca, donde por ahí, de manera irresponsable, muchas veces se compraba suelo rural, se lotizaba el suelo rural como si fuera suelo urbano, y lo que se generaba es muchas veces estas urbanizaciones en la periferia de la ciudad que le generaban a Cuenca un conflicto, porque una vez que se genera esta Claro, urbanización, porque el además uno de municipio los se ve problemas obligado. era que la municipalidad hacía una cosa y esto no era reconocido en el registro de la propiedad. Además, por supuesto, entonces ahí teníamos una serie de divergencias que permitían esta informalidad, muchas veces en el uso del suelo, en los procesos de lotización, de división y de uso de suelo. Y ahí teníamos justamente este tema, ¿no? Donde crecían muchas veces la ciudad de manera absolutamente Bien, descontrolada, y era el Ugalde, municipio el que tenía no, que ir no luego queremos ahí. de ninguna manera dejar trunco este diálogo, además que usted quiere tratar y queremos también tratar los contenidos de ese reportaje que ha publicado el día de ayer Primicias, pero tenemos que cumplir Caramba, también con mucho nuestros gusto. anunciantes. Le vamos a pedir una pausa, enseguida retornaremos con usted, pero cumpliremos ahora con quienes hacen posible este trabajo. Ingresamos a una segunda parte. Quizá para desprendernos ya del tema PUCS y PDOT vale la pena un comentario suyo sobre otro de los temas que tocó el exalcalde Fernando Cordero el día de ayer, que se habló tanto sobre los riesgos del crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Cuenca, pero en las conclusiones ya termina con estos documentos y esta ordenanza duplicándose el área de la ciudad de Cuenca de 7.000 a 14.000 hectáreas. Un brevísimo comentario sobre esto antes de ingresar al análisis de lo que publica Primicias el día de ayer. Claro, por supuesto, esto me ha gustado, porque no es verdad. Que en realidad lo que tenemos aquí es bien determinada cuál es ahora sí la zona urbana, la famosa mancha urbana del Cantón Cuenca, y tenemos corredores de expansión. Es decir, no es que crece la mancha urbana, es o que crece la zona urbana como tal. Lo que significa es que ahora tenemos bien determinado dónde está. La zona urbana de Cuenca viene creciendo, desde la ordenanza del 82 hasta acá, por supuesto que viene creciendo. Ahora tenemos identificada exactamente dónde está la zona urbana. Hemos identificado también como zonas urbanas algunas cabeceras cantonales, donde ya la densidad poblacional les convierte en zonas urbanas, las cabeceras de Mayo, de Ricaurte y demás. Y hemos establecido también corredores de crecimiento urbano, que son básicamente las arterias o ejes que conectan las cabeceras cantonales hacia la zona que ya está densamente poblada del urbanismo. Eso es todo, no se está duplicando, ni está creciendo, ni mucho menos, por el contrario. Ahora como nunca se deja muy claro, muy clarito, en dónde están nuestras zonas de producción y nuestras áreas protegidas y nuestras zonas industriales. Más bien, lo que existe es mucho orden y un criterio muy técnico. Y además, para cerrar una idea que probablemente se me escapó un segundo, hay que tener cuidado también que todas estas suerte de normas conexas
que no son requeridas para que funcione el PDOT, pero sí lo complementan, que irán saliendo en el transcurso de los próximos meses. Ojo que todas apuntan a este mismo proyecto de ciudad. Todas estas normas con esas que faltan siguen apuntando a este mismo proyecto de ciudad, de una ciudad sostenible, de una ciudad ambientalmente amigable, de una ciudad que recupere su vocación industrial. Entonces vamos, que de nuevo todas estas normas serán también herramientas muy útiles para Cuenca y para complementar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial y un plan de uso y gestión de suelo que ya está funcionando. Bien, vayamos al análisis de lo que publicó Primicias el día de ayer, que habla... Pero encantado. ¿Perdón? Con mucho gusto. Sí, que habla sobre una concentración de contratos y, en consecuencia, de realización de obras para el año final de la alcaldía, que es también un año electoral. Te escuchamos. Es verdad, existe una concentración importante de obras ahora hacia el final de la alcaldía. Lo que no sé es por qué alguna gente piensa en esto como si fuera algo malo. Usted, Gustavo, es un académico, conoce bien cuáles son las fases de ejecución de un proyecto, ¿no es cierto? Usualmente un proyecto inicia así, hay un proceso de planificación y luego hay un proceso de ejecución y luego hay un proceso de evaluación, ¿verdad? Contando además, y esto no es por poner excusa, pero es que es una realidad, Gustavo, con el hecho de que esta ha sido una administración cuyos tiempos han sido muy complejos. No es esto una forma de poner una excusa, pero quedemos claros, ¿no? Más de un año y medio el sector de la construcción estuvo absolutamente paralizado por el tema de la pandemia, sin contar también los reveses que hemos sufrido por el tema de la cuestión del deslave que hubo, del tema del fenómeno ambiental en Marianza, ¿no es cierto?, que también nos incomunicó con una buena parte del país durante varios meses, sin contar los 2 paros que han existido durante este periodo. Solamente referidos a la pandemia, sabemos que esto le ha quitado un año y medio a una administración a la que además le quedan 6 meses, ¿no? Todavía le juzgamos a la administración como si ya hubiera terminado, pero en realidad le quedan cerca de 5, un poco más de meses. Entonces, sí, claro, las obras están al final porque requieren al inicio un proceso de planificación. Y me llama mucho la atención que los mismos actores políticos que se quejaban al comienzo cuando no le daban chance a la administración todavía de organizarse en los primeros meses de la administración, cuando no había cómo empezar a generar obras, no le daban chance a la administración de organizarse, se quejaban de que el municipio no hace nada y ahora se quejan de que hace mucho. Y ahora se quejan de que estamos actuando demasiado. Quizás, Andrés, una de las quejas no pasa porque se haga obra, es una aspiración de cada uno de los cuencanos y cuencanas, sino quizás cómo se ha llevado a cabo este proceso. No hay discusión de que la apertura de una gran cantidad de lugares en distintos puntos de la ciudad para intervenciones viales ha provocado un caos en el que no ha habido un apoyo oportuno, suficiente de la empresa de movilidad. Esto ha generado un gran malestar y ha caotizado el ya caótico tránsito de la ciudad. Y aquí, Rosana, nosotros nos solidarizamos con la ciudad. Yo también soy un cuencano, yo también tengo que ir a la oficina desde mi casa, yo también sufro todo el tema y he sufrido todo el tema del tránsito. Pero una cosa es decir que el tránsito está caotizado porque la ciudad está caotizado porque no tenemos soluciones viales, y otra cosa es saber que ahí hay un tema, sí, en la que se complica un poco el tránsito porque se lo hace de manera temporal. Es un pequeño sacrificio que se le exige al ciudadano para que unas pocas semanas o unos pocos días, en cambio, tengamos soluciones permanentes. Sí, todos los que tenemos que ir alguna vez al parque industrial sabemos lo complejo que ha sido en estos últimos meses llegar. Sí ha sido un sacrificio. Y le pedimos disculpas a la ciudadanía por ese sacrificio. Pero ahora tenemos una obra histórica. Ahora tenemos una obra que permite y que de hecho funciona muchísimo y conecta 2 sectores importantísimos de la ciudad. Una obra que además se hizo en tiempo récord, se hizo en 10 meses, considerando que el intercambiador del sur se hizo en 3 años. Sí, claro que la gente le complicó un poco el tema de acceder a la cuestión de tour y demás, pero tenemos uno de los miradores más importantes de la ciudad con un potencial turístico enorme. Y tenemos el puente de la Compañía, y tenemos el puente Isauro Rodríguez, y tenemos la avenida del Migrante, y tenemos las ciclovías, en cuanto al tema de vialidad, y tenemos, sí, una inversión de $44 millones. Y ojo, ¿no? Que de una vez, aclarando los temas por ahí, Rosana, leías tú en el tema de Primicias también, que había una inversión importante en el tema de publicidad. Yo personalmente soy parte de la Comisión de Planificación y Finanzas y es importante que aclaremos esto. Sí, vamos. Cuando se habla vale la pena
Usted Gustavo va con eso al tema de las obras, por eso lo traía a colación. Sí, economista Walter, usted ha señalado que estamos en una etapa ya prácticamente de campaña electoral. La campaña electoral empieza el 3 de enero, pero ya el Consejo Nacional Electoral en la delegación de Azuay ha dicho que todos los partidos se encuentran en campaña y que hay registros de esto. Digamos que estamos en campaña electoral y allí usted señala que estas críticas, o sugiere usted que estas críticas se les están haciendo al alcalde y a la administración debido a la campaña electoral. Es necesario aclarar aquí, ¿es usted parte de nueva generación del partido del alcalde de Cuenca? Yo voy a participar en efecto en la lista de concejales del señor alcalde de Cuenca, pero más allá de eso, Gustavo, permítame nada más cerrar una idea porque esto es muy importante. Sí, ciertamente estamos en época de elecciones y muchas veces a eso mismo se refiere muchas veces el tema del gasto publicitario y demás, pero en este caso eso no es verdad. Que es importante que no quede cabos sueltos con eso. Ya, para saber, para compartir con el público de qué es lo que va a hablar usted, la parte de lo que señala primicias, señala de que en el 2022, y esto se deduce de los registros de Sercop, hay 15 contratos por temas comunicacionales y de publicidad. Esto no quiere decir 15 contratos con los medios, sino 15 contratos con brokers o agencias publicitarias, con un gasto que asciende a 1,6 millones. Una cifra realmente sin precedentes en la ciudad de Cuenca, y por allí destacan un contrato de producción y ejecución de una campaña publicitaria por $375,000, otra cifra sin precedentes en la ciudad de Cuenca. Su explicación. Así es. Nosotros, la opinión es esta, nosotros hace unos semanas atrás, tal vez un poco más de un mes y medio atrás, hicimos una reforma al tema presupuestario y ahí justamente habíamos indicado a la ciudadanía algunas cosas importantes. En primer lugar, el tema de la reforma, en el tema de publicidad como tal, publicidad en cuanto al tema de impresión de documentos y demás, acciones de publicidad tradicional, de marketing tradicional, más bien se redujo. Este incremento, este tema de 1.6 millones de dólares, que no es un tema sin precedentes, más bien está dentro del gasto promedio que se viene llevando en todos los años, en todas las administraciones. No es un tema escandaloso. Sería bueno que nos contraste en las próximas horas esto, a ver si las otras administraciones han tenido gastos de esta naturaleza. Con mucho gusto. De hecho, el tema publicitario en esta administración más bien ha tendido a mantenerse en la media, reducirse un poco. Pero le quiero aclarar, porque la ciudadanía muchas veces pensaría que estos son gastos en comunicación y promoción del alcalde o alguna cosa así, y eso no es verdad. El gasto de las campañas publicitarias son campañas comunicacionales, va de la mano con la ejecución de la obra pública. Es decir, se incrementa la obra pública, ustedes mismos leían en el diario Primicias, en $44 millones. La inversión que se ha generado para este último año. Hay decenas de contratos que se están generando en este último año en el que estamos saliendo de la pandemia, en el que por fin podemos hacer contratos, en el que por fin podemos reactivar la obra pública. Claro, se activa la obra pública y se activa también el tema comunicacional, porque la obra pública requiere de eso, requiere contarle a la ciudadanía lo que estoy haciendo. Rosana decía hace un rato el tema del tránsito. Claro que es fundamental decirle a la ciudadanía cuáles son las vías, cuáles son las arterias, cuáles son las zonas de desfogue, contarle a la ciudadanía cuáles son los tiempos con los que va avanzando la obra. Usualmente cada obra pública requiere un esfuerzo comunicacional para orientar a la ciudadanía, tanto en el tema de vialidad, de cuáles son las vías alternas por donde se puede mover, cuanto en el tema de tiempos de avance, porque la ciudadanía merece saber cómo se está llevando adelante la obra pública. Entonces sí, se incrementó el gasto no en publicidad, incrementó el gasto en comunicación, porque incrementó la cantidad de obra pública y la obra pública requiere su esfuerzo comunicacional, así clarito. Ustedes pueden revisar cada uno de los contratos y verán que van refiriéndose a las distintas acciones comunicacionales de las distintas obras que se van haciendo, incluyendo, esto sí también, la campaña de seguridad, porque también se hablaba del tema de la intervención en seguridad. Es importante aclarar también esto, de cerca de 440 barrios que hay en Cuenca, tenemos instaladas o hemos intervenido con cerca de 400 alarmas comunitarias en el 95% de los barrios de Cuenca. Se ha entrado con el proceso de organización barrial y alarmas comunitarias. Ahora, y ahí Ugalde, hay un esfuerzo comunicacional. Yo quisiera preguntarle quién y cómo se decide sobre esta inversión publicitaria. No vamos a reclamar nada particular por este medio de comunicación, pero sí hay un tema de que esta inversión tiene que ser hecha en forma efectiva por cualquier entidad pública, en este caso por el municipio de Cuenca,
respetando importantes principios periodísticos que lo señala, por ejemplo, el Decálogo de Chapultepec o la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, que establece que la utilización del poder del Estado y el municipio es Estado y los recursos de la hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias, asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, otorgamiento de frecuencias, etcétera, no puede ser utilizado para presionar, castigar o premiar y vigilar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación. Aquí, en estos montos importantes que se habla, hace falta algo: transparencia. Transparencia de parte del municipio para saber cómo y cuánto se ha invertido en cada medio de comunicación en esta ciudad y también en el país. Discúlpeme, Gustavo, que tenga, con el respeto que siempre he tenido, que discrepar ampliamente. Si algo se ha hecho, esto es con absoluta claridad y con absoluta transparencia. Hay una obra de comunicación, hay un esfuerzo en el tema comunitario y comunicacional, en el tema publicitario y comunicacional, en el tema presupuestario, estrictamente anclado a la obra pública. Conforme ha ido creciendo la inversión de la administración, ha ido creciendo también el esfuerzo necesario para orientar a la ciudadanía durante la ejecución de las obras. La inversión en cada uno de los medios, la inversión publicitaria que ha venido haciendo el municipio se ha venido haciendo a través del portal de compras públicas. Aquí nada se ha hecho de manera arbitraria y le invito a usted, Gustavo, y a la ciudadanía a revisar en el CERCOP, donde está detallado con punto y coma cada una de las distintas intervenciones que ha hecho el municipio de Cuenca y de las distintas inversiones que ha hecho el municipio de Cuenca en el tema publicitario. Pues si algo no ha faltado en la administración es transparencia. La contratación a través de brokers o agencias ponen opacidad en este tema. No hay información puntual. Pero con mucho gusto, esto encantado, porque se podrá poner esto a órdenes de la ciudadanía, pero todo está en el portal de compras públicas y se ha hecho a través de brokers. Los resultados y los entregables están perfectamente detallados y están de manera muy concreta. Si algo ha habido en esta administración, Gustavo, es transparencia. Y ha sido reconocido. Pero es algo esto, muy simple, no puede usted comprometerse con este medio de comunicación, con sus atribuciones como concejal que tiene en el municipio de Cuenca, su habilidad para ingresar en los archivos del CERCOP, darnos un listado de la inversión en cada medio de comunicación hecha en la administración por el rubro propaganda, publicidad, como se lo llame, durante la administración de Pedro Palacios. ¿Podríamos contar con esa información? Bueno, con mucho gusto. Por supuesto, ustedes como medio de comunicación, usted, Gustavo, como ciudadano, pueden solicitar, no solamente a mí como concejal, al despacho de cualquiera de los 15 concejales en funciones, que se les informe. Eso es información pública y es, por supuesto, de dominio público, pero por supuesto, a mí, a cualquier concejal, Gustavo, con muchísimo gusto, esta o cualquier otra de las inversiones del municipio es nuestra obligación, pero por supuesto, para garantizarle además lo que ya el país ha reconocido como una de las administraciones o como la administración más transparente del Ecuador durante este periodo. Eso sí, también hay esperemos contar con esa información para poder eventualmente hablar sobre este tema con objetividad, que es lo que se busca, economista y concejal del Cantón Cuenca, economista Ugalde. No sé si algo más quiere agregar, pues nos hemos extralimitado un poco ya con el tiempo. Estimado Gustavo, nada más recordar que estas épocas, este fin de año, son épocas, por supuesto, para la reflexión, son épocas para evaluar lo caminado, para separar el grano para la nueva siembra, para evaluar lo bueno y lo malo, y que ojalá estas épocas nos traigan madurez, la madurez política, para poder enfrentar este nuevo año que viene, 2023, con optimismo, con madurez. Entramos de lleno a un proceso electoral en el que necesitamos sanar como sociedad y elevar el nivel del debate y elevar el nivel del argumento. Ustedes, los medios, nosotros, los políticos, la ciudadanía en general. Gustavo, pues desearle a usted un excelente 2023, un bendecido 2023, igual a Roxana, y que por supuesto para este medio de comunicación todos los buenos auspicios para el año que viene. Bien, un pedido final, economista Ugalde, sabiendo que usted es candidato de Nueva Generación, el único candidato que no ha aceptado aún una entrevista con este medio de comunicación es el señor alcalde. Esperemos tenerlo en Voto 2023, espacio en el cual hemos entrevistado ya a todos los candidatos a alcaldes de la ciudad de Cuenca. Seguramente así será, seguramente así será. Y eso,
un feliz año y y un feliz fin de semana para ustedes. Me ha gustado para todos los que nos escuchan. Declaraciones del economista Andrés Ugalde, concejal del Cantón Cuenca, miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto.